La palabra misma te enseña que Pablo es judío. Pablo nació en Tarso, pero su madre es judía. Según las leyes judías, la madre es la que daba la nacionalidad. Según Flavio Josefo, un historiador grande, él dice lo siguiente, yo quiero leerlo. Dice: se llaman judíos desde el día en que salieron de Babilonia, pues eran de la tribu de Judá. Los primeros que llegaron a aquellos lugares, así se le llamó a todos ellos y a la región. Recuerden cuando se dividió el reino de Israel con Roboán, hijo de Salomón, se dividió el reino de Israel. Y Jeroboam, uno de los generales que estaban allí. Israel se dividió. Israel del norte, Israel del sur, y Israel del norte vino a ser el reino de Judá. 10 tribus fueron de Israel del sur y otras 2 tribus, Judá y creo que la tribu de Benjamín, una de las más pequeñitas. El asunto es que a través del reino de Judá son los que ellos permanecen e insisten en lo que es seguir la adoración a Dios por medio del templo, de los sacrificios y de todos los ritos religiosos que llevaba, que enseñaba acerca del templo, del primer templo que estaba en ese momento, que era el gran esplendoroso templo que hizo Salomón. Pero con el tiempo, recuerden que cuando Dios habla por medio de Jeremías que Israel se va, si no se arrepentían, ellos iban a ser deportados. Usted se da cuenta que el reino de Judá se va cautivo a Babilonia y los otros reinos de Israel se va cautivo, creo que a Mesopotamia, se van hacia otro lado. De tal manera que ellos pasan más de 70 años estando allí en Babilonia. Dios les dijo a través de Jeremías: ustedes van a Babilonia. Se levantaron falsos profetas diciendo que no iba a ser como Jeremías decía, pero se fueron hacia Babilonia. Los que regresaron después de esto, entonces eran aquellas personas de Judá que regresaron porque la otra parte de Israel se había ido. La otra parte de Israel se mezclaron. De allí es donde salen los llamados samaritanos, que son la mezcla de judíos con personas paganas. ¿Ok? Entonces Pablo está luchando grandemente y se extraña que después de haber enseñado la palabra, el mensaje de la gracia, aquí entonces vemos Gálatas capítulo 1, versículo 6, que dice: estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia en Cristo para seguir un evangelio diferente. Porque no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. La iglesia judía, la iglesia cristiana, a partir de Hechos capítulo 2, estaba fundamentada sobre el evangelio que le predicaban los apóstoles. Y la gran guerra que ellos tuvieron, y la tuvo Jesús, era de la secta de los fariseos y de los saduceos. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de los de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, los otros judíos, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de ¿qué? Del evangelio, no dijo de Moisés. Tienen que entender algo, no dijo de Moisés, sino conforme a la verdad del evangelio. Dice: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?